Ojalá podamos hacer comunicación con la ministra de la Mujer, con la que teníamos una conversación, pero aquí hay un tema que yo creo que hay que verlo con un poquito más de... El tema es este horrendo crimen, ¿no? De este muchacho que ha incendiado a su mujer, a su cónyuge, a su compañera sentimental, como le quiere usted llamar, y finalmente le ha causado la muerte. Todo el mundo repudia este crimen, por supuesto. Pero hay que tener cuidado con declaraciones que vienen del poder político diciendo que debe ir al Lurigancho, por ejemplo. ¿Por qué debe ir al Lurigancho? Al Lurigancho se va cuando se cumple determinados requisitos penales, por más horrendo que sea el crimen, por más repudio que nos pueda causar. Esto hay que tomarlo con pinzas porque cada vez que hay un acontecimiento horrendo de este tipo es muy fácil el aprovechamiento político. Además yo lo comprendo, ¿no? Pero cuidado con la justicia también. Mucho cuidado. Es la versión oficial de tomar la justicia en tus manos. Siempre se critica que los transgresores son los que intentan tomar la justicia en sus manos y arreglar las cuentas a su manera. Dentro de un espíritu negativo. Acá estamos hablando de tomar la justicia en sus manos desde las esferas del poder de quienes buscan una justa sanción para una cosa censurable, sí, sancionable, pero que tienen que dejar pues que los canales establecidos por el sistema judicial funcionen, ¿no? A su manera. Claro que sí, y que se respete pues la famosísima, cacareadísima independencia del Poder Judicial, que a veces me temo el propio Poder Judicial no la respeta porque se deja llevar por titulares de periódicos, campañas mediáticas y cosas así. Muy bien, ojalá podamos hacer conexión con la ministra porque teníamos un compromiso y esperemos que se pueda cumplir. El psicólogo Ítalo Macha nos atiende gentilmente. ¿Cómo está, doctor Macha? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, Chema. Mucho gusto. La fobia. ¿Qué pasa cuando no le tenemos fobia a un objeto, sino le tenemos fobia a una persona, por ejemplo? Porque hay gente que, bueno, una fobia, no sé si estoy hablando correctamente, si esta palabra es fobia, una fobia muy extendida es, por ejemplo, a las ratas, ¿no? Claro, porque es un animal objetivamente amenazante, pero hay otros animales totalmente simpáticos, inofensivos, que también nos despiertan fobias. Me estaba contando acá nuestro productor Antonio Tamariz, que conoce a personas que le tienen, por ejemplo, fobia a los gusanos. ¡Qué horror! Si los gusanos en Iquitos son deliciosos. Con su ají de cocona. ¿Cómo es? No he tenido la experiencia de comer un gusano aún, pero mire, te cuento. Sí, señor. Una fobia es un miedo irracional muy intenso que una persona tiene frente a algún objeto o frente a algo. Entonces, todas las personas tenemos un miedo particular. Si alguien pone una rata al frente, lo normal es que uno sienta un miedo, o un perro rabioso al frente, lo normal es que alguien sienta miedo. Sí. El detalle es cuando ese miedo es tan intenso que la persona ya no puede controlarlo y prefiere evitar situaciones de ese tipo o prefiere también escapar de situaciones de ese tipo. Okay. Cuando ya comienza a limitar este miedo la vida de una persona, ahí estamos hablando de una fobia propiamente. Es decir, es un miedo que de alguna manera me paraliza y no está objetivamente justificado, porque yo supongo que el miedo al perro es porque me puede morder. Así es, pero también incluye una experiencia traumática. Habitualmente la persona ha sufrido, por ejemplo, con la persona del gusano, ha podido haber comido una manzana y se ha topado con el gusano y desde allí antipático, además, la memoria emocional está muy activa. Es como que si cada vez que veo cada vez que veo un gusano recuerda el primer evento de una forma muy intensa y eso produce un miedo que la persona reconoce que es irracional y eso le genera frustración, vergüenza. Ahora, desde el punto de vista de la neurociencia, ¿se ha podido estudiar las fobias, cómo reacciona el cerebro frente al estímulo del objeto que produce la fobia? Porque puede ser de que haya ahí una explicación de tipo neurológica, unas sinapsis mal conectadas o algún tipo de trastorno a ese nivel, o es un tema que todavía no interesa a los neurocientíficos. No, sí, es más, en programación neurolingüística, que es una especialidad que también se menciona que los canales de las neuronas, los canales neuronales están conectados justamente al episodio traumático y que la persona habitualmente recurre a los mismos canales neuronales. Es por eso que el trauma está tan activo. Basta que la persona consiga
retomar la vivencia a través de otros canales neuronales y el trauma se elimina totalmente. Por eso es que a través de PNL nos ofrece poder solucionar las fobias a una sola sesión. Y entonces hay terapias, digamos, de tipo psicoanalíticas y habrán otras de tipo bioquímicas. Hay una terapia, bueno, las terapias psicoanalíticas son las terapias orientadas en la línea de Freud, que demoran en verdad bastante. Claro. Hay otras terapias en las cuales se incluyen pues ejercitar las redes neuronales, y también hay las terapias tradicionales, o sea, pero cada uno tiene que adaptarse a la que mejor sea su personalidad. ¿Y se pueden sumar fobias? ¿Se pueden sumar fobias? ¿O una persona puede tener muchas fobias a la vez? ¿O una fobia puede superponerse a otra? Habitualmente hay una que es la más fuerte, y esa se generaliza. O sea, por ejemplo, si yo tengo miedo a los perros, lo más probable es que después tenga miedo a los lobos, ¿no? Y después a cualquier otro animal salvaje que ruja. Sí. Entonces se puede generalizar, pero habitualmente la persona conoce dónde nace su miedo, conoce el primer episodio, lo recuerda. De acuerdo. ¿La fobia tiene que radicar en un determinado objeto o puede radicar porque ese objeto simboliza algo o porque ese objeto nos recuerda algo que está, una experiencia traumática que hemos tenido registrada en nuestro subconsciente? O la fobia puede darse también con el caso de por ejemplo, hay un tipo al que yo detesto, no sé muy bien por qué, lo detesto tanto que me paraliza, y cuando él viene por una vereda, yo me escondo en un portal de un edificio, o me cambio de vereda, o me paso a la otra pista, etcétera. Bueno, eso, a ver, vamos a definir por términos. Eso sucede, yo no lo voy a negar. El detalle es que muchas veces hay también resentimientos acumulados con una persona específica, y cuando yo tengo un resentimiento frente a alguien, por ejemplo, imagínense que esta persona tiene un bigote, todas las personas que tienen bigote ya me van a caer mal. Eso habitualmente se da, pero eso no es una fobia, no es un miedo que paraliza. Cuando estamos hablando de una fobia, estamos hablando de un miedo irracional muy intenso que paraliza a una persona. Lo que pasa ahí, cuando esta parálisis que viene, es producto de una situación inconclusa de la persona, pero eso sí es otro tema. De acuerdo. Oiga, acá me dan nuestro productor, tomando la fuente de la enciclopedia Phobias, Fears and Anxieties. Dios mío, una clasificación de 10, el 10 es un número mágico, usted sabe, una clasificación de 10 fobias, uno que le llaman así, uno la papirofobia, al papel, con la modalidad papel seco, papel mojado. La otra es efebofobia, ante la proximidad de las personas jóvenes. Quizás nosotros los veteranos tenemos eso, ¿ah? ¿Sabe por qué le digo? Por temor a la competencia, porque los jóvenes son más baratos que nosotros y nos pueden quitar el pan facilito. Ahora, nomás. ¿podrían haber crímenes fobiales? Es decir, supongamos que a esta persona que tiene fobia a los botones, la encierro en un cuarto y la lleno de botones, y llega un pánico tal que se suicida. ¿Se podría considerar eso un crimen? Mire, habitualmente lo que usted dice es cierto. Cuando una persona tiene la fobia muy activa, puede llegar a un trastorno de pánico, y producto del trastorno de pánico no mira las consecuencias y se suicide, pero lo que realmente quiere no es suicidarse, sino escapar del momento tan abrupto que se está viviendo. Pero digo, el que la encierra, digamos, sería considerado criminal. A ver, a lo que quiero decir, si una persona propicia y sabe conscientemente lo que va a generar, sí sería un crimen, porque la persona está infligiendo dolor a través de un malestar que la persona ya tiene. Exactamente. Oiga, luego acá tenemos otra que sí me parece interesante, que se llama somnifobia. Los pacientes evitan dormir, pues lo consideran riesgoso, ya que podrían no despertar. Explicación de los insomnios también hay por este lado, oiga. Sí, en verdad, sobre las fobias podemos hablar muchísimo. Hay fobias de todos los grados, de todos los tipos, hay de todo para todos, inclusive para mí. O sea, hay para todos en fobias. ¿Cuál es la suya? Me interesaría. ¿Usted se puede quedar un minuto más, doctor? ¿Usted le tiene fobia a la espera en el teléfono? No, a la suegra nomás. A la suegra sí, excelente. Tolerancia a la frustración. Tolerancia a la frustración. Vamos a volver con usted, doctor, si es tan amable, después de esta breve pausa. Claro que sí. Gracias. Bueno, estamos hablando sobre las fobias con el doctor, el psicólogo Ítalo Macha, y hemos estado de alguna manera haciéndole varias preguntas.
Yo traía aquí a colación una 10, el número 10 pues tiene una connotación mágica de fobias, y había una que era la somnifobia, que tenía que ver con el sueño, la cromofobia, los colores que nos despiertan ciertas... no sabemos bien por qué. No siempre sabemos cuál es la causa de nuestra fobia, doctor. No sé si habitualmente sí, pero no siempre se sabe. No pero habitualmente sí. Habitualmente sí lo sabemos, ¿no? Claro, sí sabemos el inicio, el punto de inicio. El punto de inicio que después va empeorando con el tiempo, digamos. Se acentúa y la persona ya se acostumbra a vivir con este problema. De acuerdo. Ahora, sí, no sé si podemos cambiar un poquitito de tema, aprovechando que estamos conversando con un psicólogo experimentado. El gabinete ha aprobado un proyecto de ley, el Consejo de Ministros, y lo ha remitido al Congreso para su promulgación, que prohíbe la aplicación de toda medida correctiva que atente contra la integridad física y psicológica de menores de edad en el hogar, la escuela y en cualquier otro ámbito del país. Prohíbe el castigo físico y psicológico como medida correctiva. Esto que aparentemente tiene conceptualmente un consenso, porque a quién le va a parecer bien pues que se maltrate a los niños psicológica o físicamente, tiene añadido un problema de cómo se reglamenta lo que es una medida correctiva que atenta contra la integridad física y psicológica. Por ejemplo, darle una palmada en el trasero al niño es atentar contra su integridad física, o jalarle la oreja, o darle una cachetada, por mencionar las costumbres más convencionales, o, por ejemplo, un padre abandona a su hijo, con lo que le produce un serísimo daño psicológico. ¿Esto entraría dentro de atentar contra la integridad psicológica del niño y por lo tanto hay que meter preso al padre? A ver, para que un castigo sea propiamente positivo, para que un correctivo, habría que primero ver cuál es la forma de correctivo, porque si no, no nos vamos a poder poner de acuerdo y se produce un vacío legal, hasta lo que tengo entendido. Sí. Para que un correctivo o un castigo sea apropiado, necesita tener tres cosas básicamente. La primera es que el castigo sea oportuno frente al niño, o sea, que tenga un tiempo adecuado para que el niño pueda tenerlo. Lo segundo es que el castigo sea dosificado, o sea, necesita una intensidad que sea la medida del error. Y el último es que tiene que ser pedagógico. Si el niño no le invita a reflexionar de lo que ha obrado mal, está de más ese castigo. ¿Y cómo se pone en un reglamento todo eso? Para que decida quién, un juez va a decidir si ocurrió todo eso. Ese es el mayor problema. O sea, el mayor problema es sentarnos, ponernos de acuerdo y ver cómo vamos a poder poner esto en orden para poder poner estatutos, límites o niveles en los cuales poder discernir qué es lo que está haciendo los padres, porque si no va a ser muy complicado, en verdad. Por lo que me está diciendo así, tal cual me lo ha planteado, sí, lo veo muy complicado. Oiga, además todo tiene que tener pues un contexto, entonces al final vamos a tener una apreciación muy subjetiva del juez. Por ejemplo, el otro día se suscitó un problema en la Premier League, la Liga de Fútbol de Inglaterra. Un jugador uruguayo le llamó negro a un jugador negro, y este lo denunció porque consideraba de que esto era un insulto racista. El uruguayo se defendió diciendo de que negro le decimos a todo el mundo, viejo, que esto y que el otro. Quizás se fue por la tangente, pero en cierto modo no le falta razón, todo depende del contexto. Un niño se puede sentir afectado por una palabra, pero otro niño puede no sentirse afectado por una palabra. ¿Cómo se determina eso, doctor? Como usted bien lo ha dicho, es el contexto muchas veces que lo determina. Hay un dicho terapéutico, ¿no? O sea, toda conducta es útil en algún contexto es útil algo, por más malo que sea. Voy a poner otro... Es muy complicado definirlo. Pongamos otro ejemplo. En un colegio de corte militar, a los chicos que se portan mal los hacen ranear o los hacen, digamos, hacer actividad física desgastadora. Como castigo. ¿Ya? Entonces, algunos hasta le dan un palazo, pero digamos que no se use el palo. Eso también entraría en la categoría de medida correctiva que atenta contra la integridad física.
O sea, habría que sugerirle a todos los colegios partidarios de la instrucción o la formación de corte premilitar que van a estar fuera de la ley, ¿no es cierto? Bueno, es que por eso le digo, o sea, es muy complicado definirlo, pero, por ejemplo, yo le doy cierta lógica a ciertos alcances. Si una persona, por ejemplo, pinta una pared, o sea, lo más recomendable es que el castigo sea limpiarla totalmente, volverla a pintar y que no solamente pinte esa pared, sino todas las paredes del colegio. Entonces, a ese nivel es donde tienen que estar orientados los correctores. Porque si yo lo hago ranear, lo hago saltar y no lo invito a la reflexión, a que piense que ha obrado mal, o sea, está de más. Todo castigo tiene que ser por una mala obra, o sea, no tanto el castigo que además tiene que ser proporcional a la falta en el terreno en el que ocurrió la falta, y finalmente su objetivo ulterior no es decirle al niño quién manda, sino el objetivo ulterior es que el alumno entienda que obró mal y que intente o haga una rectificación de su conducta, porque de lo contrario nunca va a ser una persona autodisciplinada, sino más bien va a depender de que haya un policía externo que le tire palos. Así es, por eso es que le digo, o sea, necesita ser pedagógico, la persona tiene que aprender del error, y por eso necesita un castigo a esa medida. Bueno, espero que los congresistas que son tan expertos en sacar a veces leyes que no tienen mucha viabilidad práctica y que son saludos a la bandera, esta vez a la hora de recibir este proyecto pidan precisiones muy claras o eventualmente las incorporen, que no haga que cualquier cosa que hace un padre o un maestro es sancionable, o a la inversa, que nada es sancionable y que en todo caso el juez decidirá a su mejor entender si es sancionable o no una falta, y por lo tanto trasladarle, digamos, la responsabilidad educativa de los colegios y las familias a los jueces, claro, ¿no? No, eso, tal cual me lo ha mencionado, en verdad hay que precisar varias cosas ahí en lo que me ha podido leer. Ok, sí, pues, yo lo invito a que lo busque en internet porque está clarísimo, es de esta semana, no me acuerdo la fecha, pero es de esta semana. Sí, de todas maneras lo voy a leer. Bueno. Doctor, muchas gracias, ha sido usted muy amable. No hay de qué, un fuerte abrazo. Para ayudarnos en poner en contexto todos estos temas. El doctor y el psicólogo, el doctor Ítalo Macha. Comenzamos con el tema de las fobias y luego hemos entrado a un tema que yo creo que es muy importante y que lo tenemos que debatir ampliamente. Porque yo desconfío de aquellas leyes que persiguen la bondad del ser humano, que persiguen hacer el bien explícitamente.